yo creo que el gran problema a nivel ambiental y el gran problema climático a nivel global no se centra en la producción agropecuaria. Sí hay un aporte relativo a las emisiones, fundamentalmente las emisiones de metano. El metano tiene un poder calórico muy superior al CO2 y eso hace que el mundo vaya a la reducción de ese gas. En realidad, la mayor cantidad de emisiones se concentran en pérdidas de gas natural fundamentalmente, y eso es a lo que vamos a nivel global. Primero, concentrarnos en los grandes emisores, cosa que Uruguay no es. Segundo, ir precisamente a las reducciones en pérdida de aquello que surge del subsuelo, y luego trabajar en bajar las emisiones a nivel de los procesos biogénicos, como es el metano que se da en Uruguay, que tiene que ver con la producción agropecuaria que está en el ambiente. A ver, hay un compromiso de Uruguay de reducir sus emisiones de metano, de aumentar su producción, de ser más eficientes, eso está claro, pero también es importante que siempre quede claro el mensaje de que no es la ganadería la gran responsable del problema climático global. ¿Hay fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente sobre todos estos temas, ministro? Nosotros estamos en un plan de acción que no es nuevo en el Uruguay. Nosotros tenemos nuestros compromisos climáticos asumidos al año 2025 que establecen una reducción de determinados gases, en particular el CO2, que tiene más bien que ver con transporte, pero también reducción de metano y dióxido de nitroso, que tienen que ver con la producción agropecuaria. Son compromisos que el Uruguay ha asumido, que trascienden al actual gobierno, vienen desde el año 2017, y hoy precisamente estamos elaborando, hablo de hoy, en este día, estamos cerrando nuestra meta el año 2030, que estará presentada en Naciones Unidas antes de finales de año. Quiere decir que Uruguay lo que tiene es una continuidad de compromiso en el cumplimiento de políticas ambientales y climáticas, entre ellas la que tiene que ver con las emisiones producto de la ganadería. En ese ámbito nos hacían notar que Uruguay acaba de suscribir un contrato de utilización de lodos. ¿Cómo se está trabajando en esa temática? Bien, lo que se aprobó hoy en OCE es muy importante. Tenemos un grave problema ambiental cuando la potabilización diaria en aguas corrientes genera unos 30.000 kilos diarios de lodo, ¿verdad? Eso es en residuos del propio tratamiento, residuos que tienen que ver con el agua, orgánicos, pero también residuos químicos, producto de los productos que van en el proceso de potabilización. Eso se ha venido acumulando prácticamente desde que existe Aguas Corrientes, es decir, hablamos no menos de 120 años de acumulación de lodos, y hoy la OCE aprobó estudiar la factibilidad técnica de 3 iniciativas que se presentaron con distinta tecnología para luego de tener esos análisis decidir por una de ellas y abordar este problema, que es un problema ambiental importante, ¿no? Y un viejo reclamo, pero a su vez algo a lo que la OCE está intimada desde el año 2012. Hace 10 años que OCE está intimada a avanzar en esto y no lo había hecho. Estaba intimada por las autoridades ambientales del momento, ¿verdad? No lo había hecho, y hoy yo creo que es un paso importantísimo para avanzar en este problema que, como ustedes saben, es de alta sensibilidad del departamento de Canelones. ¿Cómo se utiliza entonces el lodo, básicamente? Sí, perdón, ¿cómo se utiliza entonces el lodo? ¿Qué disponibilidad se da? No, allí hay un sistema de tratamiento con membranas. Hay 3 tecnologías propuestas. Una es disposición convencional de lodos, como se utiliza en algunos rellenos sanitarios, y otros son un tratamiento con geomembranas, uno a 15 años y otro a 30 años. Todo eso tendrá que ser estudiado técnicamente dentro del organismo, y eso supone un tratamiento ambientalmente responsable para que ya los lodos nos queden en el río, ¿verdad?, y no afecten la calidad de las aguas del río Santa Lucía. ¿Qué le pareció el evento de movilidad eléctrica realizado en Punta del Este? Muy positivo, tanto el evento en el que se pudo hablar mucho sobre este paso ineludible que el Uruguay tiene que dar en esa transición hacia el eléctrico, pero también lo que fue la jornada, ¿verdad?, de todo el despliegue de la movida de streaming, que realmente trajo a gente de todo el mundo y puso al Uruguay en la primera plana también en lo que tiene que ver con esta modalidad. Yo creo que es lo que se viene. Ahora ya están hablando de la nueva fórmula, que es la fórmula H, la fórmula de hidrógeno. Bueno, hacia eso vamos, y que Uruguay sea referencia en este sentido es clave, y yo creo que es bien oportuno. La Intendencia de Montevideo pretende revocar la resolución de OCE respecto del proyecto de Arasatí. Este recurso que presentaron, ¿cómo puede impactar en lo que son los estudios de prefactibilidad y todo lo que viene ahora en adelante? Bien, el proceso continúa. Es un recurso que están estudiando los asesores legales, tanto del Ministerio como de la propia OCE. Allí lo que se señala es que no hubo... Primero, hay toda una cuestión de descifrar la legitimación que la Intendencia tiene para meterse en este tema. A priori, creo que cualquier ciudadano advierte que el tema de agua potable es competencia de OCE. Bueno, está allí la duda sobre por qué OCE, por qué la Intendencia entra en este tema, que es competencia de otro organismo. Pero a su vez, desde el punto de vista legal, lo que nos han informado es que la propuesta es, digamos, que débil, y lo que se señala allí es la falta de instancias de participación con respecto a poner en valor este proyecto y de comunicarlo a la ciudadanía, lo cual
yo creo que es también falta de información. Nosotros informamos sobre este proyecto en 2 instancias, en el Comité Regional del Río de la Plata, al que refiere precisamente la Intendencia, el propio ministro, en este caso yo participé personalmente informando en 2 instancias. En la segunda instancia, que fue el 8 de septiembre, propusimos una mesa de trabajo integrada por todos los que participan del Consejo Regional del Río de la Plata, que también lo integra la Intendencia de Montevideo. Y esa mesa de trabajo quedó a constituirse una vez que el proyecto fuera aprobado, porque obviamente no tenía sentido generar una instancia de conversación si el proyecto finalmente no se aprobaba. Por otro lado, en la reunión de la Cuenca de Santa Lucía, de la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, también hubo un equipo del Ministerio de Ambiente informando sobre los detalles de este proyecto. Esto fue en el mes de octubre. Quiere decir que el Ministerio ha participado de las instancias y participa la propia Intendencia de esos ámbitos donde el Ministerio ha informado. Pero en fin, no me quiero adelantar, son cuestiones que están en el ámbito de básicamente legal y de la correspondencia o no de un recurso de estas características, que no voy a ocultar que me sorprendió. Me sorprendió porque en ningún caso podía advertir que la Intendencia pudiera tener interés en tener que ver en una decisión en la que no tiene competencia, pero además en una decisión que lo que procura es solucionar el abastecimiento de agua potable para las familias de Montevideo. Eso hoy no está asegurado, tenemos un déficit en este tema desde hace 20 años y no se ha presentado ninguna solución. Una vez que venimos encaminándonos en una solución de algo que está diagnosticado, que es una alerta importante para abastecer a las familias de Montevideo de agua potable y sobre todo a las familias más vulnerables, bueno, yo creía que más bien la Intendencia tendría que estar contenta, pero bueno, veremos desde el punto de vista formal cuál es la respuesta y abiertos a seguir trabajando, a seguir explicando. Nosotros seguimos hacia adelante, el proyecto es virtuoso, es muy bueno, soluciona un problema que hasta ahora no había sido abordado, así que seguiremos trabajando e insisto, abiertos a seguir dialogando con todos los actores, como siempre, incluso con la Intendencia. ¿No impiden, o sea, no obstaculiza lo que ya se está haciendo en definitiva, o sí? Por el momento no. Nosotros vamos a responder los recursos y bueno, ninguno de ellos tiene la capacidad de detener el proceso, ¿verdad? Pero de todas formas, insisto, es el agua potable. Descarto por completo que esto tenga una motivación política. Quiero creer que no tiene motivación política. Yo creo que es el proyecto por el que se va a recordar a este gobierno, ¿verdad? Entonces, espero que no tenga un tinte político. ¿Más que la transformación educativa o la reforma previsional? A ver, son importantes, pero cuando hablamos de obras, ¿no?, que quedan en el país, bueno, esta obra es realmente significativa, esa es la realidad. Hablamos de una inversión en agua potable que no se hizo en 150 años, entonces, y el encare es un problema que no se abordó por décadas, entonces yo creo que allí hay un componente. De todos modos, es tan importante esto que la actitud del Ministerio de Ambiente es la de apertura permanente. Ustedes imagínense que estamos en etapas bien preliminares, todavía no ha habido adjudicación. Lo que ha habido es la aprobación de un proyecto privado con las condiciones que se estableció. Ahora estamos elaborando los pliegos. En pocos días se estará licitando la obra, que establecerá exactamente qué es lo que se pide de cada punto y coma de este proyecto. El año próximo se estará adjudicando y luego estaremos trabajando con el proyecto ejecutivo para su implementación. Las obras no comienzan por lo menos hasta dentro de un año y allí hay un campo enorme para trabajar, para mejorar el proyecto como cualquier otro, instancias de participación a través del Consejo Regional, a través de la Comisión de Cuenca de Santa Lucía y a través de los ámbitos que establece la Ley de Impacto Ambiental, que siempre lo repetamos y que son claves en la evaluación de impacto ambiental. Todo eso va a funcionar, nos interesa que el proyecto sea auditado permanentemente con la mayor apertura posible y con la mayor transparencia posible. O sea que de nuestro lado toda esa información va a estar siempre. Ministro, en otro orden, ¿qué valoración hace este reciente informe diciendo que están aumentando las aguas del Río de Plata en su caudal, están creciendo a razón de 2 centímetros por año y que evidentemente podría poner en peligro la existencia y la supervivencia de las playas, fundamentalmente en Montevideo, Maldonado y Rocha? Bien, es de los temas que venimos hablando con respecto a los impactos del cambio climático en Uruguay. Uruguay es un país que no tiene, digamos, responsabilidad prácticamente en el cambio climático. El aporte del Uruguay es apenas el 0,04% del problema del cambio climático, pero es un gran afectado. Entonces, por aumento del nivel medio del mar, nuestros técnicos indican que sobre finales de siglo perderemos 12.000 hectáreas. Es decir, hay 12.000 hectáreas que Uruguay perderá por aumento del nivel medio del mar, sí o sí, más allá de lo que Uruguay haga.
pero también perderemos 28.000 kilómetros cuadrados por erosión. También sabemos que va a aumentar la temperatura entre 3 y 5 grados. También sabemos que hay otros efectos como las recurrentes sequías o un aumento en el 30% de las precipitaciones medias. Esa realidad se viene, esa realidad es la que va a vivir el Uruguay de aquí a finales de siglo. Por eso hay que ir generando las condiciones para adaptarnos a esos cambios que sí o sí vienen. Uruguay es un gran afectado, un país con base agropecuaria. Recibir estos impactos van contra la línea de flotación de su economía, por tanto también de su entramado social. Por otra parte, las costas se ven afectadas y el 60% del ingreso por turismo del Uruguay se da en las costas. Por tanto, ese es un gran problema que es necesario incorporar en el diseño de las políticas públicas, pero también de las decisiones de los actores privados. Ahora, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar lo que viene para adelante. Se habla, ministro, que la llave o una de las llaves para atenuar esta situación es el descenso en el uso de combustibles fósiles. A ese respecto, ¿cómo se está trabajando? Bueno, ese es lo que está encaminado el mundo. O sea, estamos en esa segunda transición, que se denomina así, hacia combustibles que no tengan esos efectos en el ambiente. Por eso toda la transición al eléctrico, en 5 o 6 años estaremos ya con proyectos reales funcionando en materia de hidrógeno. Hay todo un espacio para los biocombustibles porque evidentemente o hacemos algo de manera rápida o las consecuencias serán estas o peores, de eso no hay duda. ¿Participó en el encuentro de plásticos de Naciones Unidas en Punta del Este? Sí, lo abrimos con el presidente de la República y con la directora ejecutiva del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es la primera vez que visita Uruguay. Es una instancia importantísima la que se está viviendo en Punta del Este. Esta reunión de negociación es la primera de 5 para ir a un tratado que va a tener efectos vinculantes, es decir, obligaciones para los países en materia de uso de plásticos. Las negociaciones van hasta el viernes en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Tenemos 1.200 representantes de gobierno de 168 países. Es la reunión ambiental de las más importantes del año. Peleamos mucho para que fuera en Uruguay. Estamos hoy siendo referencia a nivel internacional porque aquí están estos actores que toman decisiones.